Bueno, ahora en historia vamos a continuar. Nos quedamos con los ideales de liberales y conservadores, ¿verdad? Comparando qué cosas querían los liberales y qué cosas querían los conservadores. Acuérdense que los conservadores siempre querían un gobierno donde una sola persona estuviera en el poder y donde se mantuvieran los privilegios de militares y de la Iglesia Católica, ¿sale? Y de los terratenientes. En cambio, los liberales pues querían establecer el registro civil, libertades como la libertad de expresión, que el Estado se encargara de la educación, repartir las tierras, etcétera. Entonces, después de la guerra con Estados Unidos, pues viene un periodo donde existe una estira y afloja entre liberales y conservadores. En ese momento, bueno, había la forma de vida era estaba manejada por los caciques. Los caciques eran algunos señores que se encargaban de manejar la economía en el país. ¿Sale? Entonces, imagínense que ustedes son unos obreros, ¿verdad? O campesinos. Entonces, el cacique era el señor que llegaba y les quitaba la mayor parte de los recursos o de lo que ganaban de su trabajo. No dejaban, para dejar a alguien trabajar la tierra, les cobraban altos impuestos. Entonces, pues mantenían a la gente o a los trabajadores campesinos en la miseria, ¿sí? Y ellos se quedaban pues con todo el dinero. Entonces eran personas sumamente ricas y poderosas. Bueno, en ese tiempo, en 1853, Antonio López de Santana mantiene su mandato. Fue presidente 10 veces, ¿sí? O sea, fueron muchos años que se estuvo bajo el poder de Santa Anna. Ahí, bajo su gobierno fue que sucedió la guerra con Estados Unidos y él firmó, ¿verdad?, el plan con el que México cedió gran parte de ese territorio. Después, dice, durante su mandato varias de sus órdenes causaron descontento en la sociedad. Por ejemplo, eliminó algunos derechos y libertades individuales, persiguió a sus opositores y sancionó a quienes los criticaban. En ese entonces no existía libertad de expresión, ¿verdad? En la prensa, en los periódicos, si hablaban mal de él, pues les iba muy mal. Clausuró el Congreso, o sea, todos los diputados y senadores los eliminó. Entonces, ¿quién tenía el poder? Pues él únicamente, y se hacía llamar Su Alteza Serenísima. O sea, él se creía el rey de México, ¿verdad? Vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos. Por eso les decía que ese territorio que perdió en la guerra con los Estados Unidos, muy seguramente él llevó beneficio económico, ¿sale? Bueno, dice, se autonombró Alteza Serenísima y se otorgó poder ilimitado para gobernar durante el tiempo que creyera necesario. Entonces convirtió eso, su gobierno, en dictadura. Cuando un presidente elimina toda la resistencia política y deja el poder solamente en sí mismo y por tiempo ilimitado, entonces eso se convierte en una dictadura. Llegó al nivel, que lo que dice aquí en un dato interesante, que llegaba a cobrar impuestos por cada ventana que tuvieran en sus casas. Entonces, entre más ventanas, pues más impuestos tenían que pagar. Fíjense a qué nivel llegó Santa Anna. Ante esta situación, bueno, pues los liberales vieron, oye, pues ya no hay Congreso, ya no le hace caso a la Constitución, ya él se cree rey de México y va a gobernar hasta que se le dé la gana. Tenemos que hacer algo de manera urgente y por eso surgió la Revolución de Ayutla. Un grupo de liberales encabezados por Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Florencio Villarreal, empezaron a organizarse, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer algo urgente para derrocar a este señor, ya que si no, pues va a acabar con el país, ¿verdad? Si ya le vendió casi la mitad a Estados Unidos, pues qué nos espera si él sigue en el poder. Entonces proclamaron en 1854 en Guerrero el Plan de Ayutla. Se llama así porque fue proclamado en Ayutla, Guerrero.
y llamaban a desconocer su gobierno, a decir, te desconocemos como presidente y te vas a ir por las buenas o por las malas. Entonces, muchos apoyaron este plan, ya que estaban hartos del mal gobierno de Santa Anna, ¿vale? Porque pues era un abusador. Aquí está Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, que eran los que estaban al frente del plan de Ayutla. Al año siguiente del movimiento armado, es decir, tuvieron que pelear, ¿verdad? Triunfó y Santa Anna fue obligado a salir del país. Con el plan de Ayutla, Juan Álvarez ocupó la presidencia de manera, una vez que se fue Santa Anna, pues dijeron, en lo que organizamos elecciones va a quedar Juan Álvarez como presidente interino, y después de que hicieron las elecciones fue elegido como presidente Ignacio Comonfort, que fue, pues, con eso inicia una etapa de gobierno liberal, ¿sí? Y entonces esas eran malas noticias para terratenientes, militares, hacendados y para la iglesia, ya que él pues iba a empezar todo un cambio hacia unas nuevas libertades y una nueva forma de gobierno. El plan de Ayutla, pues, que manifestaba que desconocía a Antonio López de Santa Anna como presidente, y pues también fue declarado como traidor a la patria, ¿verdad? Todo el que se pusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional, y convocaba a la formación de un Congreso Constituyente. ¿Qué es un Congreso Constituyente? Es volver a formar el Congreso, es decir, reunir a ciertas personas pero con la encomienda de crear una nueva constitución. Un Congreso Constituyente, su principal función es constituir, es decir, hacer una nueva constitución. Urgían nuevas leyes adecuadas a las necesidades de la época, entonces para eso era el plan de Ayutla. Aquí está una imagen del plan de Ayutla original, el manuscrito original, y aquí un fragmento de lo que decía. Entonces, esto da lugar a que una vez que se va Santa Anna, pues se hace una nueva constitución política de México, ¿ok? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, y por último, una vez que hayan leído el tema, van a contestar este crucigrama, ¿sí? La Revolución de Ayutla. Leyendo pues las páginas 51 a las 53, van a escribir aquí las respuestas, pero también las van a acomodar en el crucigrama.